un espacio para detenernos, ver con perspectiva, hacernos nuevas preguntas y compartir aprendizajes sobre el apasionante mundo del liderazgo. Este no es el podcast de las respuestas, es el podcast de la curiosidad. Bienvenidos desde el balcón. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva temporada de nuestro podcast Desde el Balcón. Creo que este se demoró un poquito más y fue una espera consciente. Estábamos como viviendo en un año profundamente complejo para nuestro país y con Dea nos hacíamos la pregunta como cuál era el mejor momento de conversar, esperando que de pronto iba a haber un buen momento, y creo que la conclusión es el momento perfecto no está. Y también siendo muy conscientes, y yo diría que principalmente siendo muy conscientes de lo que a nosotras personalmente nos estaba pasando, y cuándo era el espacio para dejar procesar también nuestras propias emociones. Y por eso esperamos haber pasado ya las elecciones, y yo diría que honrando un compromiso que nos hicimos las dos, de que el podcast sea un espacio para hablar lo que nuestro corazón necesita hablar, obviamente alineado a nuestra causa, que es el liderazgo colectivo. Entonces, bueno, después de tanta espera, qué delicia estar finalmente en esta conversación. Qué delicia, porque siempre es un privilegio poder conversar, pero tienes razón. Yo creo que teníamos que ser honestas con nosotros mismos de no solo del momento, sino de entender cuál es la pertinencia de esta conversación y en dónde realmente podemos agregar valor a un momento en donde voy a empezar a decirlo, pues lo que ha habido es ruido. Entonces, ¿cómo no hacíamos parte de ese ruido? Decantábamos, siendo conscientes que no todo está claro, no todo está decantado, no estamos en un momento perfecto. Simplemente hoy nos sentimos de pronto más valientes para conversar. De acuerdo. Y decidimos empezar como por una primera pregunta, y es ¿qué lecciones nos deja este año electoral? Y nos está dejando, porque creo que las lecciones no se han terminado de procesar. Y yo quisiera empezar un poco por como cómo me he vivido estos meses. Por un lado, yo creo que la complejidad emocional, como el volumen emocional propio de las personas a mi lado, yo creo que ha sido como uno de los grandes temas, pero creo que una de las decisiones que tomé era, yo necesito conversar mucho, necesito escuchar a esos otros, habilitar conversaciones, y yo creo que ahí hay para mí muchas lecciones de una evidencia de que no importa de qué lado estaba, una emocionalidad muy generalizada de miedo, de rabia, de tristeza, y curiosamente antes y después de las elecciones, independientemente de cuáles fueron los resultados. Entonces yo creo que para mí ahí hay un tema importante, y es, o sea, esto es normal. Yo nunca he vivido unas elecciones en que el nivel emocional fuera tan grande como el que estamos. Y yo te diría que el denominador común que percibo y que recibo de conversaciones diarias es el agotamiento. Digamos que todo este ejercicio electoral en Colombia este semestre, pero yo también diría que es una conversación que viene de tiempo atrás, nos está dejando emocionalmente agotados, ¿no? Esto nos ha drenado, nos ha hecho sentir impotencia, frustración, independientemente de cuál sea mi postura, mi creencia. Y yo creo que eso dice mucho de la capacidad que estamos teniendo para procesar nuevamente, tanto ruido y tanto caos. Sí está siendo un momento caótico, sí está siendo un momento difícil, sí está siendo un momento de mucho ruido, y eso tiene un efecto en la manera en cómo lo estamos recibiendo, procesando y nos estamos relacionando con otros. Y yo diría que para mí una como primera parte, y es en esas conversaciones que, digamos, de manera intencionada propuse, facilité conversaciones en los programas nuestros de líderes de todos los perfiles, entre empresarios, entre personas involucradas más en lo político. En términos generales, digamos, la emocionalidad y la historia que nos estábamos contando, por ejemplo, previo a las elecciones, es si gana el otro, un miedo profundo a perder el país,
y una líder con la que he estado conversando mucho, que un día la invitamos aquí a este podcast, que es Erika, me decía, después de escucharnos una a la otra en ese ejercicio, prestarnos las gafas, ella decía, qué tristeza, porque parece ser que no importa cuál sean las opciones, vamos a estar en un país en el que solo cabemos la mitad. Ujú, Y yo creo que para mí eso es, digamos, una vivencia profunda en la que nos hemos estado viviendo este año electoral, ujú. pero una declaración profundamente grave y también, a mi juicio, profundamente injusta, porque no sé si es tan cierto, pero así no lo estamos viviendo. Yo lo he dicho en un par de espacios, incluso como en las redes sociales de Origen, tú y yo lo hemos hablado mucho. Estas elecciones se sintieron menos como una decisión de o un X gobernante o X plan de gobierno y más como una decisión completamente existencial. Es esto que sea que estoy escogiendo o esto, más grave aún, o lo que tú estás escogiendo te define en toda tu humanidad. Y eso que además a ti te define, que con lo que yo no estoy de acuerdo, pues amenaza mi propia existencia, ¿no? Entonces entramos en una conversación tan profundamente existencial que claro que el miedo tiene lugar porque entonces eso significa que si eso otro que yo no soy, en lo que yo no creo gana, entonces mi existencia, ¿qué? Y cuando la conversación se vuelve así de compleja, entonces no hay ni siquiera espacio para preguntarnos sobre todo el mar de grises que hay en el intermedio de esas decisiones. Y como tú bien lo decías, Rosita, como creo que la conversación política evolucionó a un lugar donde sobresimplificamos esas posturas y ni siquiera entendimos qué es lo que hay detrás. Y lo que hay detrás seguramente son decisiones profundamente complejas y no totalitarias, si se puede decir, sobre una decisión de Absoluta. voto, absolutas. Y yo sobre eso quiero construir porque creo que para mí uno de los grandes, así como insights que tuve en estas semanas era, en una de estas conversaciones que estuve facilitando, una mujer decía, es que los resultados evidencian que estamos ante dos posturas de país absolutamente irreconciliables. Ujú. Y yo, después de haber conversado con tantas personas, creo que eso no es cierto. En esas mismas semanas y los 2 días antes, a quienes no saben, el programa principal nuestro de Mil Líderes por Colombia, coincidentemente cerró 2 días antes de la segunda vuelta. Y en ese espacio, esas conversaciones de mil líderes entre líderes tan distintos, con visiones absolutamente diferentes, tuvimos una sesión de préstame las gafas y yo te presto las mías entre líderes que iban a votar, unos en blanco, otros por Cepeda, otros por de la Espriella. Y mi conclusión después de escucharlos es, creo que yo diría que el 90% de las personas que estaban votando por un lado o por el otro estaban votando no convencidos 100% por lo que esa persona representaba. Un ejercicio de balance. Al final, ambos con miedo de un lado o del otro, pero yo creo que al final lo que las personas terminamos haciendo es, entre todas las cosas que nos importan que están en riesgo o están en juego, estoy priorizando y dándole más fuerza a uno que a otro. Entonces, sí, no todas las personas, y por ejemplo, yo te compartí Mm. una conversación súper bonita, una persona que me decía, una persona que tiene empresa, empresario, dice, yo no entiendo por qué empleados que llevan con nosotros 30 años, que los hemos tratado tan bien, están votando en contra de las empresas. Y yo le decía, es que no están votando en contra de las empresas. La gran mayoría de las personas, por ejemplo, que votan por izquierda, no están votando en contra de las empresas. De pronto están priorizando otras cosas que son más importantes para ellos. Ujú. Así como las personas que estaban votando por Abelardo no están votando en contra del medio ambiente o no están votando en contra de las mujeres, pero Ujú. están priorizando otras cosas. Y yo creo que si uno puede entender que detrás de ese voto Exacto. no hay visiones irreconciliables, hay prioridades distintas en esa balanza tan compleja, en un momento tan complejo como el que estábamos viviendo. Yo creo que eso permite matizar digamos, el que ese otro representa todo lo que yo no soy. Ujú, No. ujú. Y lo que vimos en Mil Líderes fue tan lindo porque pudimos entender, bueno, tú estás priorizando, pero hay muchas de las cosas que a los dos nos importa, pero en la balanza tú decidiste por un lado y yo decidí por el otro. Hay algo que a mí me parece muy, muy necesario rescatar, Rosita, y es que, como tú lo decías ahorita en Origen, pues nos dedicamos a facilitar y a tejer conversaciones
el volumen de pedidos que tuvimos de ayúdeme a facilitar estas conversaciones fue importante. Y eso de lo que habla es de un país de todos los lados preocupado por esta sensación de lejanía, de división, de no comprendernos, ¿no? Y eso es poderoso. Y luego uno va a ver lo que sucedió en las elecciones y fueron votaciones masivas. Se redujo la abstinencia, que eso es espectacular. Eso en sí mismo es un valor. Entonces, más interés, más conversación, más participación, eso es un balance positivo. Y cuando yo le doy doble clic a esas conversaciones de las que hicimos parte y ayudamos a facilitar, nuevamente, como tú lo dices, de lado y lado, preocupaciones genuinas por el país y por esas prioridades y por darle voz y lugar a esos miedos de un lado y del otro. En ningún momento había sectores o actores que creyeran que todo estaba resuelto, que todo estaba bien y que aquí no había nada, digamos, problemático. Y sin querer, aquí quiero ser muy, muy delicada, porque sin querer sobresimplificar el hecho de que, claro que tenemos diferencias grandes en el cómo creemos que se deben resolver los problemas, y de eso hablaremos, pues sí hay un montón de cosas que nos unen. Por lo menos esa preocupación nos une, por lo menos ese interés nos une, y por lo menos estas emociones y esta sensación de tener miedo, la incertidumbre, el caos, la frustración, el cansancio, todo eso sí es compartido. Así las raíces y las motivaciones sean distintas. Y para terminar como esta parte de la conversación, yo creo que vale la pena traer nuestra campaña de las etiquetas, porque cuando estábamos nosotros pensando, bueno, de qué hablamos en origen durante las elecciones y en unas conversaciones súper valiosas que tuvimos, yo me acuerdo en ese momento como que a mí me salió del alma la indignación de esa etiqueta de que entonces si yo soy empresario, entonces a mí no me importa la desigualdad. Si yo soy empresario, entonces a mí no me importa el medio ambiente, pero si yo soy líder social, entonces no puedo ser empresario. O que hay unas causas que le pertenecen solo a un espectro de la Exactamente, o sea, política. ahora resulta que es que la desigualdad, el medio ambiente El solamente son... feminismo. Exactamente, entonces yo creo que esa sobresimplificación y esas etiquetas hacen que nos pongamos en unos absolutos que, pues, que lo que hacen es seguirnos dividiendo, y creo que pues ahí esta causa que nosotros hemos promovido durante tantos años es entender que somos mucho más que esas etiquetas, que somos mucho más que derecha e izquierda, que somos mucho más que empresario, líder social, líder cultural. Entonces, creo que el costo de esas etiquetas para mí en estos meses ha sido más evidente que nunca. Y la invitación a conscientemente, nosotros decimos mucho en origen, yo no puedo evitar tener sesgos. Y hay unas primeras etiquetas que yo las pongo, pero cuando yo puedo decir, listo, tú eres esto, pero eres mucho más que eso. Y creo que esa es la invitación, es entender, yo puedo ser de derecha, pero además puedo ser ambientalista y además puedo... O eso que tú eres no significa solo una cosa. Es Exactamente. decir, que tú te puedas identificar como una persona de X o Y lugar en el espectro político o X o Y sector, no dice solo una cosa de ti. Pues eso es bastante injusto. Uno mismo no quisiera eso para uno, ¿por qué hacerlo con otros? Creo que podíamos, a mí una de las reflexiones que, hablando de elecciones, mi cuñado Rafael Castro está terminando de escribir un libro que ya hemos tenido como muchas conversaciones, y voy a traer algunas de las cosas que han salido en esta conversación porque me parecen muy relevantes. Y él decía, los líderes políticos son el resultado de las sociedades y no al revés. No son el origen del inconsciente colectivo, sino su megáfono. Eh, y de alguna manera, claro, uno dice, mire, es que mire el daño que están haciendo estos líderes políticos, pero al final es cuál es la sociedad que somos, Que moldea. que moldea y que permite que estos sean los líderes. Y creo, y lo uno con otro para que construyamos sobre ahí, porque hay otra frase que él trae que me pareció súper valiosa, o una reflexión, y es que enfocarnos en quiénes odiamos nos permite evadir la pregunta de quiénes somos.
Y creo que de alguna manera es entre culpar a los políticos o enfocarnos en nuestros odios a ese otro que representa, nos está ayudando a evadir la pregunta de fondo, y es entonces que sí creemos, cuál es nuestra propia responsabilidad, cuál es la sociedad que somos hoy que habilita esos liderazgos, y qué tenemos que hacer desde nosotros como ciudadanía para que tengamos después un liderazgo político distinto. En esa vía, Rosita, y como volviendo a cuáles han sido las lecciones, por lo menos desde la ciudadanía, yo nombraría 3 cosas y podemos desarrollar sobre esas. 3 cosas que a mí, digamos, hoy son lecciones, pero me han cuestionado mucho las conversaciones que oigo y lo que veo. La primera es la tergiversación del concepto de polarización. Lo traigo porque yo creo que está muy relacionado con esto que hablas del odio. Y es muchos líderes de opinión pública hablando de que la polarización no es el problema, pero entendiendo por polarización el ejercicio de pensar distinto. Y yo creo que hay que hacer un pare importante en entender realmente los conceptos. Polarización no es el hecho de que pensemos distinto. La democracia necesita que pensemos distinto. La polarización aparece cuando el objetivo es anular esa diferencia. Y yo creo que ver con buenos ojos una polarización que busca anular la diferencia va en contravía de la misma democracia. Entonces eso, digamos, lo quiero plantear porque sí siento que en ese discurso de odiar o de ubicar el odio en algún lugar, estamos dándole rienda suelta a este concepto de el que piensa distinto, pues no tiene cabida en este espacio. Lo segundo que a mí me ha tomado, digamos, por sorpresa y reflexión, y incluso me duele mucho, es cómo le hemos bajado el volumen a la autocrítica honesta. Es decir, a los que están de mi lado, a los que se parecen a mí, les estoy permitiendo prácticamente todo. Mis críticas, mis desgastes, mis señalamientos solo van hacia el otro. Y entonces yo creo que cuando como ciudadanos en este ejercicio electoral perdemos la posibilidad de ser autocríticos y críticos con la persona por la que vamos a votar, perdemos nuestra posibilidad de hacer veeduría. Les permitimos todo, ¿no? Incluso lo justificamos. Esas posturas éticas y morales las flexibilizamos cuando se trata de nuestro lado, nuestro bando, nuestro candidato. Y me parece peligrosísimo. Y vuelvo a dar, digamos, ahí una puntada sobre la relación con la democracia, que también podemos hablar de eso, pero eso, nuevamente, mina el ejercicio de la democracia, en donde lo que necesitamos somos, pues, ciudadanías más activas y, por supuesto, mucho más críticas. Y lo tercero, yo creo que está muy atado a la polarización, es que nosotros que hablamos tanto de hablar desde la diferencia, de construir confianza, de unir mundos, me ha sorprendido la cantidad de personas que luego del resultado electoral salen a decir que justamente quieren validar y legitimar el hecho de si esto rompe familias y amistades, pues que así sea, porque no están dispuestos a relacionarse con ese que votó distinto a ellos. Porque sin subestimar el miedo que implica eso otro que ganó, que a mí me genera un montón de emociones, nuevamente es fundamental, sí creo, Rosita, que estar dispuestos a romper todos nuestros lazos parte de una sobresimplificación del voto del otro y una justificación de que entonces la verdad la tengo yo y la construyo yo, y entonces tenemos todos que pensar igual para poder caber en esta sopa tan diversa. Y si me sigues diciendo cosas, se me van a olvidar los primeros bueno, 3 no, puntos. Demasiadas. Mucha información. Demasiada información. Porque quiero conectar primero cuando decías el tema de la mala interpretación de la polarización. En alguno de los episodios anteriores hablábamos de la escalera de la diversidad, que implica en el nivel más bajo es yo quiero que no exista el que sea distinto. Y ahí voy a lo tolero, me lo aguanto, y al final pues yo quiero realmente valorar la diferencia, digamos, para no repetir todo el modelo, pero digamos que es parte de lo que es la apuesta de origen, que
en el punto, digamos, más arriba de este proceso de entender la diversidad, es cuando no solamente, claro, no quiero que desaparezca, que ojalá no existieran los que piensan así, pero respetarla no es suficiente, sino que al paso de donde uno quisiera ir es como yo valoro que tú tienes una visión distinta. Capitalizarla. Porque es que tu mirada y la mía complementan y me ayudan a tener, digamos, una mirada más 360. Uno mira, por ejemplo, las pilas, tiene el positivo y el negativo, o sea, esos polos opuestos tienen un rol y tienen una tensión que ayuda a generar energía, creatividad, posibilidades, pero cuando yo quiero que exista solo el positivo y el negativo, digamos, perdemos esa posibilidad. Entonces creo, claro, el pensar que el ser distintos está, digamos, mal de alguna manera, nos hace perder la posibilidad de entender, bueno, realmente si yo valoro esa diferencia que podemos construir. Y creo que además nos evita hacer una tarea que yo siento que es para mí las grandes también conclusiones de estos meses, y digamos como de todo este proceso que hemos hecho en Origen, pero muy en estos meses electorales, y es el profundo desconocimiento que tenemos de ese otro. Total. Porque es que si yo además creo que somos, o sea, es desde mis creencias lo diferentes que somos, pero ni siquiera me doy el espacio para explorar un poquito más esta persona que está votando por quién es, por qué vota, por qué prioriza, qué es lo que está pensando, qué es lo que está viendo que no estoy viendo. Y yo creo que para mí en estas conversaciones es la cantidad de supuestos que tenemos sobre ese otro, eh, que nos, que no nos permiten ni siquiera ir al siguiente paso para decir, bueno, a ver si hay dónde construir o no construir, porque es que desde los supuestos ya te descarté y ya quiero que no existas. Entonces yo creo que ahí hay una primera invitación, o sea, o varias. Una, como tú dices, la diferencia o la polarización en sí misma no es el problema. Eh, el problema es pensar que uno de los dos debe existir, ¿cierto? Y no darnos el espacio bajo la premisa, mucho. Yo creo que si yo no parto de la premisa de que ser distintos es valioso, no va a haber la posibilidad y el interés para ir a decir, cuéntame eso que tú ves que yo no estoy viendo. Y lo que no se puede confundir es que cuando hablamos de valorar y capitalizar la diferencia, el propósito de eso no es que pensemos lo mismo al final, es que yo puedo escucharte, yo puedo saber de ti, yo puedo aprender de ti y mantener mis posturas. Digamos, este ejercicio de valorar la diversidad no es para unificar criterios, conceptos y pensamientos, es justamente para valorar la diferencia. Entonces, como que tendemos a pensar que cuando hablamos de tender puentes, no romper relaciones, ¿no? Es porque no, nos tenemos que convencer, no, al contrario, es justamente para reforzar que en esa diferencia podemos construir. Y ahorita anecdóticamente me estaba acordando que en un conversatorio que hicimos con el Consejo Privado de Competitividad, que invité a dos líderes orígenes, a Juana y a Erika, en la preparación, además conociéndolas como las conozco yo, haciéndole las entrevistas Que además son un par de mujeres espectaculares, increíbles. y tenemos visiones muy distintas, pero nos adoramos. En la mitad de las conversaciones, cuando ellas me decían lo que estaba en riesgo, eh, en algún momento me tocó decirles a que paremos un segundito porque es que a mí me está dando dolor de estómago, porque es que yo pienso tan distinto a ustedes, que fue tan lindo, y ellas al final me decían, Rosita, hagamos una siguiente charla para que tú me cuentes qué es lo que tú ves. Y fueron unas conversaciones tan valiosas, de ver, por ejemplo, alrededor de la democracia, cómo veíamos las cosas absolutamente diferentes, importándonos lo mismo, el miedo, cómo se sentía el miedo de un lado y cómo se sentía el miedo del otro, pero ambos eran miedos y ambos eran miedos genuinos. Y yo creo que cuando uno se permite ese espacio, que yo creo que yo te compartí aquel día antes de la primera vuelta con todo ese miedo que yo también sentía, yo me repetía como un mantra, esos otros son Erika y Juana, esos otros son Erika y Juana, que las adoro, que entiendo, que escuché. Yo creo que eso nos permite, y yo creo que ahí voy a terminar porque si no voy a hacer lo mismo que tú, te vas a quedar con tantas cosas, y es entender que yo no puedo transferir lo que a mí no me guste de un candidato, que es válido. Y yo creo que a mí me pasaba también
que me generaba todo tipo de relaciones, emociones viscerales, una persona, un candidato, pero eso no quiere decir que el 50% de este país que votó por ese candidato, yo tengo que transferirle mis mismas emociones. O sea, Ujú. puedo estar muy en desacuerdo con una persona como candidato y eso no quiere decir que tenga que descartar de mi lista de amigos y de personas con Ujú, las que yo puedo ujú. trabajar el 50, porque como yo le decía a una persona muy cercana a mía, le dije, entonces entra a tu oficina y hay cada dos personas que te saludan, define a quién vas a odiar mañana. Es que Es que realmente de ese nivel estamos sí, hablando. sí, sin duda. Rosita, de la ciudadanía, de las personas, pues de esto es que nosotros podemos hablar sin filtro y sin parar, Ujú. pero a mí también me gustaría que hagamos un poquito de balance y lecciones sobre el liderazgo político, sobre los líderes políticos, porque yo creo que de eso hay mucho que decir. Hace poquito mm, me invitaron a un episodio de un podcast muy chévere y me hacían esa pregunta, porque hablábamos de la gente y de las conversaciones, y me hacen la pregunta de frente de, bueno, pues hemos hablado de los ciudadanos, de nuestra responsabilidad, pero ¿cuál es la responsabilidad acá del liderazgo político y de los líderes políticos de este momento del país? ¿Qué lecciones traes tú? Bueno, yo creo que lo primero para mí ha estado muy presente el estudio que hicimos hace 4 años. Nosotros hicimos un estudio con Ipsos en el marco de las elecciones presidenciales de hace 4 años y la conclusión es como si se mantenga. Es que los colombianos buscamos mesías salvadores, Ujú. que nos digan que tienen todas las respuestas, Ojalá sencillas. ojalá sencillas, simplificar problemas complejos. eh, También salió muy evidente que a los colombianos nos importa más ese Mesías y obviamos la pregunta de quién es el equipo que rodea y cuál es, digamos, en el marco de un liderazgo colectivo que claramente se necesita para abordar retos complejos. No preguntamos quién es el equipo y cuál es la calificación y cuál es la calidad de las personas que rodean a ese candidato, Ujú. sino nos quedamos, digamos, como con el último post, la última frase de esta persona y pues me da pesar que seguimos en las mismas, pues porque nuevamente, los políticos son el reflejo de una sociedad. Y si eso es lo que buscamos, eso es lo que nos va a llegar. A mí me gusta mucho esto que trae Moisés Naim de las tres Ps en las que estamos actualmente, que es polarización, populismo y posverdad. Y lo traigo a esta conversación porque, digamos, tú lo mencionabas, y es que obviamente el rol que juegan hoy las redes sociales, el acceso que tenemos a información, a comunicación, a desinformación, yo creo que también moldea mucho el estilo del liderazgo político hoy en día, pero luego, pues una ciudadanía que premia y eh, sí, casi que busca estos líderes políticos que parecen más unos showmans, como que premiamos más el espectáculo que la mesura, premiamos más la reactividad que la ponderación. De hecho, somos bien críticos de la ponderación, ¿no? La vemos como algo tibio. Tibio. Ujú. Entonces, como tú bien lo dices, a mí, ¿qué me queda? Me queda, me quedo con la pregunta de me parece imposible hablar de los líderes políticos sin hablar justamente nuevamente de la ciudadanía, porque es que estamos moldeando lo que está sucediendo. Digamos, nosotros mismos no estamos siendo resistencia Ujú. como para esta carrera tan, no sé, mediática y de show que me abruma. Y yo entonces lo conecto con algo que has mencionado antes y es la permisividad de nosotros como ciudadanos Ujú. permite que se mantengan comportamientos que hoy cuestionamos. Entonces, como tú decías, yo a mi candidato le perdono todo en vez de exigirle más porque es mi candidato y le estoy dando mi voto, le di mi voto, se lo perdono todo, pero al final lo que terminamos es bajando el estándar moral y permitiendo que cada vez más tengamos los líderes nuevamente que son el reflejo de nuestra, de nuestra sociedad. Y creo que para mí ahí, nuevamente trayendo esa frase de el enfocarnos en lo que odiamos nos evita, digamos, preguntarnos qué sí somos. O sea, es como que de alguna manera lo que odiamos nos da identidad, Ujú.
porque yo no soy por lo que soy, sino soy por lo que odio. Entonces, como yo, Por lo que no soy. nosotros somos partes de los que odiamos a esos. ¿Qué son ustedes? No sé, pero somos parte de los que odiamos a esos, y eso nos evita pensar, bueno, ¿cuáles son nuestros propios valores? O sea, ¿qué sí somos? ¿En qué creemos? Y yo creo que, como tú dices, no podemos hablar de los políticos sin hablar de la ciudadanía. Creo que nosotros como ciudadanos tenemos que hacernos esas preguntas para poder tener políticos pues que realmente reflejen unos valores diferentes que decimos querer, pero no los estamos ni moldeando nosotros ni exigiendo en nuestros líderes políticos. Y fíjate el nivel de gravedad y de profundidad de esto que acabas de decir. Tuvimos una campaña electoral en donde por ningún lado la conversación fue de visiones de país, de propuestas claras, de cómo vamos a abordar X o Y desafío, de debates. Una democracia sin candidatos que debatan en público. Fíjate la gravedad. Y si nosotros como sociedad no estamos dispuestos a conversar, le estamos dando vía libre a nuestros líderes políticos de que hagan campañas en donde no se sienten con la obligación de aparecer frente a una sociedad, de debatir, de exponer sus ideas, de frentear las conversaciones difíciles. Entonces, yo no caería tampoco en pensar que necesariamente esto es una relación causal en una sola vía. Yo creo que tanto el liderazgo político es responsable en este país del lugar donde estamos, como la ciudadanía es responsable de seguir moldeando ese liderazgo político que representa, digamos, estas imposibilidades o divisiones, no sé ni cómo decirlo. Y entonces creo que para ir cerrando en la parte de liderazgo político, y concuerdo con lo que tú dices, creo que una de las grandes, digamos, conclusiones es la responsabilidad que tiene el líder. Es que uno piensa los líderes políticos, y eso pasa en todas partes del mundo, pero acá lo estamos viviendo tan doloroso, pasan 6 meses, un año dedicándose a dividir, a llenar de odio, a llenar de rabia, a llenar de miedo. Y como yo digo, es que el que gane le va a tocar después gobernar 4 años con ese miedo, con esa rabia y con ese odio que todos activaron. Entonces yo creo que para mí hay una reflexión muy importante de la responsabilidad del liderazgo, o sea, que las palabras importan, que claro, hoy cada día más con todas estas redes y con todo lo que pasa es muy fácil activar emociones, construir narrativas, y creo que esa línea ética y esa línea de auto, eh, como censura, de alguna manera, de que no todo vale, no todo vale, porque tener un rol de liderazgo implica una responsabilidad. Y cuando estamos hablando de los líderes, pues que van a liderar un país, es todavía más grande, y a mí eso me da mucha tristeza, y yo creo que uno de los grandes costos y responsabilidades del liderazgo político es cómo de manera permanente y consciente rompen la confianza en un país que ya tiene los niveles más bajos de confianza casi del mundo. Yo quisiera como cerrar también haciendo una conexión de una lección que para mí es importante y tiene que ver con el rol de la reflexión y el cuidado de la democracia. Eso iba a Y decir. yo con mucha, politólogo, con emoción veo una conversación mucho más viva de lo que había visto sobre la democracia. Pero yo te lo decía a ti, hay un meme que ronda mucho en redes de los dos personajes de Spider-Man exactamente iguales señalándose el uno al otro. Y hoy siento que la conversación de democracia es ese meme, es ambos lados señalando al otro lado de estar minando y erosionando la democracia. Y más allá de el quién sí y quién no, la realidad hoy, Rosita, es que la democracia se erosiona de forma muy distinta como creíamos hace unos años, que pensábamos que uno pues afectaba la democracia con un golpe de Estado. Hoy la democracia se erosiona desde el mismo ejercicio democrático, desde el cuestionamiento de las instituciones, desde minar la participación, desde una cantidad de cosas. Pero más allá de entrar en esa conversación tan técnica, yo sí creo que este proceso electoral nos deja una lección importante de cuáles son esas visiones que tenemos, compartidas o no, de qué significa la democracia en Colombia, qué queremos que signifique,
de cuál es la profundidad, la estabilidad, el cuidado, de cuáles son, si se quiere, esos no negociables, ese pacto social que tenemos como sociedad de lo que no es permitido en términos democráticos, porque entendiendo que la democracia pues es un sistema que no es perfecto, es perfectible, tiene sus propios mecanismos de mejorarse y pues en Colombia no ha resuelto los problemas que tenemos, pues por lo menos es el sistema que más nos permite reconocer la diversidad de lo que hay y la participación de un país que es complejo. Entonces, mi lección ahí como para redondear es valioso que como país estemos hablando de la democracia. Total, y yo creo que me parece valioso cerrar con esa reflexión, porque en mi caso, por ejemplo, que claramente lejos de ser politóloga, para mí nunca el tema de la política había sido hasta hace unos años. Ya eres politóloga honoraria. Honoraria. Pues cómo será que por primera vez me invitaron a un grupo de democracia y yo entre todas las cosas dije, yo quiero ser parte de ese grupo, y después decía, ¿cómo ha cambiado o qué está pasando que un tema que para mí era como dado? O sea, es que ni siquiera me lo preguntaba. No me preguntaba ni qué pensaba en la democracia, ni cómo la interpretaba, ni si estaba en riesgo o no estaba en riesgo. Yo creo que, claro, peligroso que nos estemos haciendo la pregunta si está en riesgo. Eso ya habla de lo que estamos viviendo. Pero creo que de las lecciones positivas es una ciudadanía mucho más reflexiva, haciéndose preguntas distintas, haciéndose la pregunta de qué está en riesgo y qué no está en riesgo, y como digo, para unos es una cosa y otra, pero no importa, lo importante es la conversación. Y ahí lo uno con lo que tú decías de que han sido meses que nos ha invitado a darnos cuenta que lo político no es allá, que está acá, que a todos nos importa, que lo público nos tenemos que involucrar más, que hay conversaciones que no estábamos teniendo que tenemos que tener, que hay cosas que no estamos escuchando y tenemos que escuchar. Entonces, para cerrar en esta reflexión de lecciones, claro, unas lecciones dolorosas, pero me llevo como de lecciones muy positivas una ciudadanía que se está involucrando más, una ciudadanía que entiende que lo público y lo político es de todos y nos importa. Con urgencia de cambio. Con urgencia de cambio, con un cuestionamiento alrededor de cuál es la democracia que queremos construir, cuál es la que queremos cuidar, que yo creo que eso en sí mismo es valiente, es importante. Y bueno, yo creo que con una necesidad importante de ahora voltear el foco, decir, ya no estamos allá mirando en los candidatos, ahora volteemos el foco y es, bueno, quiénes somos y quiénes queremos ser y quiénes debemos ser para seguir construyendo este país. Y yo creo que ahí podíamos en un siguiente episodio enfocarnos, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Pues eso iba a decir, como es evidente que nosotros podemos quedarnos horas hablando, pero declaramos que no queríamos simplemente teorizar, vamos a seguir esta conversación no solo desde las lecciones, sino el, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, le vamos a dar continuidad a esta conversación, pero la vamos a entregar como un siguiente capítulo para que vayamos procesando con calma y con la mesura que nos gusta, pero la idea es que sean dos conversaciones pues conectadas, que fluyen y que nos permitan ir construyendo esta pues realidad y momento en el que estamos, ojalá aterrizado a la acción y al poder que cada uno tenemos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y en esta nueva temporada de nuestro podcast Desde el Balcón. Los esperamos en el siguiente capítulo.